Si hay algo en lo que he insistido en los últimos años es en lo repugnante que resulta utilizar a un menor con algún tipo de discapacidad o con alguna enfermedad crónica para conseguir visitas en las redes sociales, likes o incluso dinero. Si ya de por sí sobreexponer a menores en las redes sociales es algo que está mal porque vulnera sus derechos fundamentales y además les pone en peligro, ya el hecho de que se haga además con niños que están en una situación de vulnerabilidad está todavía peor. Desde el inicio de las redes sociales hemos visto infinidad de cuentas tanto en canales de YouTube como en Instagram como en TikTok, cuentas de familias donde, según ellos, están dando visibilidad a la enfermedad o a la discapacidad que tienen sus hijos. Sin embargo, nunca fue necesario sobreexponer la vida íntima de un menor para visibilizar absolutamente nada. Hay muchísimas asociaciones sin ánimo de lucro que hacen una labor estupenda y maravillosa por los menores y no tienen a esos niños sobreexpuestos 24/7 mostrando sus momentos más vulnerables delante de una cámara. Lamentablemente, bajo la excusa de visibilizar, las redes sociales se han llenado en los últimos años de cientos y miles de cuentas donde no solo se sobreexpone la vida íntima de esos menores y los exhiben públicamente para el consumo de cientos, de miles, millones de personas atraídas por el morbo de la enfermedad de esos menores, porque de verdad no entiendo a día de hoy, todavía puedo entender la pena, puedo entender la empatía hacia un menor, puedo entender que como madre, por ejemplo, te pongas en la situación de esa madre o te pongas en la situación de ese pequeño y te rompa el corazón, ¿no? Pero de ahí a consumir a diario un contenido donde lo único que te muestran es a ese bebé con dificultades respiratorias conectado a una máquina, intubado, con el oxígeno puesto, todo lleno de cables, todo lleno de tubos. Lo siento, pero eso es morbo insano. Me parece repugnante. Y no entiendo si a mí ya me impacta una sola fotografía de un menor en un posoperatorio con vendas en la cabeza, no puedo llegar a comprender cómo hay gente que consume ese contenido a diario. Y es precisamente porque hay gente que consume ese contenido que hay padres y madres que ofrecen ese tipo de contenido. Como os iba diciendo, en los últimos años Internet se ha llenado de cuentas de padres y madres que explican a sus hijos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues porque si ya de por sí los niños son un reclamo, el hecho de que uno de los niños de esa familia esté enfermo y estén ofreciendo imágenes sensibles de ese menor en el hospital y estén mostrando día a día pues bueno, las dificultades de ese menor para salir adelante y sus avances médicos, pues eso aún llama muchísimo más la atención y lamentablemente este tipo de cuentas tienen muchísimos seguidores y muchísimas visitas. Aparte de todo esto, o sea, fijaos cómo es de grande de lo que estamos hablando y de grave, que a muchos de estos niños se les utiliza para la mendicidad. La mendicidad es utilizar a un menor, ponerlo en la calle, por ejemplo, con un cartón y con un cartel de necesito dinero. Eso es la mendicidad. Esto es lo que se practicaba hace muchos años, utilizar a menores. Esto está totalmente prohibido, utilizar la pena y utilizar a niños como para entrar en el corazón de esas personas y donar dinero. Todos conocemos el caso Nadia, donde un padre se inventó la enfermedad de su hija, una enfermedad, y bueno, televisiones, personas famosas, artistas, nadie le pidió el historial médico a este señor, nadie, durante años, nadie. Simplemente este señor dijo que su hija tenía tal enfermedad, abrió
recaudación de dinero, recaudó muchísimo, muchísimo dinero, porque según él, la niña la tenían que operar en no sé dónde, y era una operación muy complicada, muy cara, tal y cual, hasta que finalmente años después se descubrió y se destapó toda la verdad. Este no es, este es un caso que se sabe, pero hay 100.000 casos más de familias que exponen a sus hijos. Ayer mismo vi una cuenta de un señor italiano que tiene un hijo, no sé si es menor de edad o es mayor de edad, pero me da exactamente igual. Estamos hablando de menores porque aquí en esta cuenta hablamos de menores y de protección al menor, pero vosotros sabéis perfectamente que yo siempre englobo a cualquier tipo de persona que esté en una situación vulnerable. Ya no solo sean menores, sino una persona mayor que sea sobreexpuesta, aprovechándose de una circunstancia de deterioro cognitivo, por ejemplo, o algún tipo de adulto con algún tipo de discapacidad, ¿no? En este caso, pues este señor, que os digo, italiano, todos los días está haciendo directos en TikTok al lado de su hijo. El hijo, pobrecito, pues no se entera, no sabe qué es lo que está haciendo ahí, y este padre utiliza la imagen de su hijo todos los días para recibir donaciones en TikTok. Con esto no quiero decir que todas las personas que pidan donaciones para una causa tengan necesariamente que estar engañando a la gente. Seguramente muchas de estas personas harán las cosas bien. Pero muchas veces lo que sucede es que esto no es así. Las personas que donan no tienen una garantía de qué es lo que está sucediendo con su dinero, y siempre que se hace algún tema de donaciones tiene que ser totalmente transparente y siendo asesorada por algún tipo de gestor, por algún tipo de organización que sepa qué hacer con ese dinero y cómo invertirlo de la manera adecuada. Porque podemos estar cayendo en una estafa. Y lamentablemente lo que me estoy encontrando en muchas de estas cuentas es mendicidad. Se llama mendicidad. Antes se hacía poniendo a los niños en la calle a pedir dinero, y ahora se hace poniendo a los niños delante de la pantalla a dar pena y a recaudar dinero. E insisto, para visibilizar la enfermedad de un menor o incluso para hacer recaudaciones de dinero, no es necesario en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, nunca, jamás es necesario convertir la vida de un menor en un reality. Tú puedes sacar a tu hijo una vez, tú puedes sacar a tu hijo de vez en cuando, yo no te lo voy a aconsejar, pero tampoco te voy a criticar si lo haces. Cuando sí lo voy a hacer es cuando tú, en el momento en el que tú expones a tu hijo 24/7, en situaciones vulnerables, sufriendo, en situaciones en las que ese menor tiene que ser protegido y necesita toda la atención y todo el cariño de sus padres, no que le estén apuntando todo el tiempo así con un teléfono móvil. Ya está bien. Hago toda esta introducción porque lo considero muy necesario a la hora de entrar en el caso del que vamos a hablar hoy, que es el de Alana Harris, que estaba ejerciendo Munchausen por poderes hacia su hija Daisy, un bebé. Este síndrome sucede cuando el padre o la madre, normalmente es la madre, ejerce daño físico hacia su hijo o algunos de sus hijos con el fin de crear pena y crear lástima, ¿no? Para que la gente las ponga en un pedestal y diga: oh, madre mía, hay que ver qué mal lo pasas, qué buena madre eres, cómo te preocupas por tu hija, ¿no? El objetivo es generar pena por parte de otras personas para ser ellas las protagonistas. Entonces, esto ha existido siempre, mucho antes de las redes sociales, pero quiero dejar bien claro que ahora con las redes sociales esto se agrava todavía más, porque ellas encuentran ahí un aliciente, ¿vale?, para la aprobación social. Ahora las redes sociales llegan a todo el mundo. Antes, de quien conseguían esa aprobación era de los propios médicos, de la gente del barrio, de su entorno. Ahora, este tipo de personas que tienen este tipo de trastorno, ¿vale?, pueden llegar a todo el mundo. Esa cuenta se puede viralizar. En el caso de esta cuenta que estamos hablando, de Harris Family, tenían más de 1 millón de seguidores.
1 millón de personas pendientes todos los días del estado de salud de esa criatura. Por eso es tan necesaria esta introducción, porque para que se entienda lo que ha hecho esta madre y por qué lo ha hecho, es necesario explicar hasta qué punto llegan las redes sociales, hasta qué punto hay un interés no solo económico, sino un enganche y una adicción a las redes sociales, hasta qué punto las redes sociales agravan algo como el Munchausen por poderes que ha existido siempre, y lo que son capaces de hacer algunos padres con tal de tener ese reconocimiento y con tal de conseguir más visitas y más dinero en sus canales, como por ejemplo ya hemos visto el caso de Ruby Frank. O sea, que es de los peores casos que me he encontrado, y mira que ha habido casos estremecedores. Y en esa vorágine de un contenido con menores en redes sociales que estamos pidiendo por favor que se regule, pero en un mundo de redes sociales y de canales infantiles y familiares donde el contenido no está regulado y donde cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, ¿qué pasa? Que se cometen abusos. Se cometen abusos y siempre hay personas que van un pasito más allá, un pasito más allá, un pasito más allá. Y si ya hay padres y madres que han sido capaces de inventarse que su hija de 13 años puede estar embarazada para hacer contenido de eso, para hacer un vídeo de eso, porque sabe que eso va a traer visitas y va a dar dinero. Si hay padres que son capaces de vender hasta incluso que a su hija le ha venido la primera regla y aprovechar para hacer una colaboración con una marca de compresas, si hay padres y madres que son capaces de hacer algo así, era lógico que saliese algún padre o alguna madre que provocase enfermedades a sus hijos con tal de conseguir más visitas en las redes sociales. Y esto es lo que ha sucedido con Alana Harris. The Harris Family es un canal familiar que tiene más de 1 millón de seguidores en redes sociales, en el cual muestran el día a día de toda la familia, del matrimonio y los 4 hijos. Y sobre todo el canal se centra en la presunta enfermedad, en la supuesta enfermedad que tenía la hija pequeña, ¿vale? Un bebé llamado Daisy que presuntamente padecía una enfermedad que le provocaba tumores en la cabeza, motivo por el cual la niña tenía que ser hospitalizada frecuentemente y había sido sometida a 2 operaciones. Y ahora recientemente se ha descubierto que era Alana, la madre, quien le suministraba a su hija benzodiazepinas, que son unos psicotrópicos con efectos pues sedantes, ansiolíticos, hipnóticos, los que tenían así en ese estado a esta bebé. Entonces, ¿cómo se destapa todo esto? Pues todo esto se descubre gracias a las enfermeras que atendían a esta bebé en el hospital cada 2x3. ¿Por qué? Pues porque la madre, al ser influencer, pues claro, en las redes sociales explicaba el parte médico, el día a día de ese menor. Entonces ahí se dieron cuenta las enfermeras de que la madre estaba exagerando. Se ve que Alana había explicado que su hija tenía varios tumores en la cabeza y que además estaban cuidados paliativos, cuando las enfermeras a todas luces sabían que esto no era así. Entonces, a raíz de ahí empezaron a sospechar de que quizá la madre era la que le estaba causando todos estos síntomas a su hija, pues con algún tipo de psicotrópico, ¿no? Y bueno, empezaron a investigar, le hicieron las pruebas a la niña y se dieron cuenta de que dio positivo de benzodiazepina en sangre. Claro, ahora todo este caso está siendo investigado y al preguntarle al padre, porque claro, en todo esto siempre hay algo que me llama muchísimo la atención, existe una complicidad por parte de los padres. Son cómplices necesarios para que ellas puedan hacer lo que hacen, entonces no se les puede dejar fuera. No se les puede decir, bueno, ellos pobrecitos no sabían, no se enteraban. Es como en el caso de Ruby Frank. A Ruby Frank, vale, sí que es cierto que era la madre la que infligía esos castigos a sus hijos, la que les ataba de pies y manos, la que no les daba de beber, y ella estaba separada del padre de esos críos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Que ese padre no veía nada?
Los vecinos fueron capaces de ver esas marcas en las muñecas y en los tobillos y esos signos de hambre y de desnutrición. O sea, y ese padre no. ¿Qué pasa? ¿Que no iba a ver a sus hijos? ¿En qué situación te encuentras tú para tú estar ajeno, según tú, a todo lo que está pasando? Y este padre ahora, pues 3/4 de lo mismo. Le pregunta la policía que sí, ¿qué pasa? Que si él no se enteraba, que viviendo dentro de la misma casa, si no se enteraba de lo que le estaba pasando a su hija y tal. Y entonces él, pues ha empezado a decir que bueno, que es que él no sabía absolutamente de nada, que si ya no te puedes fiar de tu mujer, pues apaga y vámonos, ¿no? Que tú confías en la persona con la que estás conviviendo y que él en ningún momento pues había pensado ni sospechado absolutamente nada. Que no te digo yo que no pueda ser verdad. No te digo yo que no pueda ser verdad, pero que me llama mucho la atención también la forma en la que estos señores siempre son inconscientes, no se enteran absolutamente de nada, pasan este tipo de cosas en su hogar. Como no podía ser de otra manera, esta familia también había organizado una recaudación de dinero para presuntamente ayudar a su hija que se encontraba en cuidados paliativos. Lo que para mí deja totalmente fuera de la presunción de inocencia a ese padre, porque claro, tú puedes no saber que tu mujer le está suministrando ciertos medicamentos a tu hija, ok, pero tampoco ves los vídeos que ella graba, no ves los vídeos donde dice que la niña está en cuidados paliativos cuando realmente no lo está. Tú no te informas, no vas al hospital, no sabes lo que le sucede a tu hija, no estás viendo que tu mujer está mintiendo, está exagerando, que nada de esto es verdad. Esto de los menores en las redes sociales se tiene que regular ya. Se tiene que regular ya. Porque esto ha sido como resultado de las redes sociales, porque sí, insisto, ha existido toda la vida. El Munchausen by proxy ha existido toda la vida. Tenemos el caso de Gypsy Rose, o sea, ha existido siempre, ¿vale? Pero insisto, con las redes sociales se agrava más. Yo pido una vez más a Fiscalía, a los gobiernos, al Ministerio, pido por favor un poco de cabeza, un poco de coherencia. Esto nos parece lejano porque lo estamos viendo en otros países. No perdona. Se ha visto y se ha comprobado que los casos de víctimas de sharenting en otros países al final han acabado llegando aquí a España. ¿A qué vamos a esperar? O sea, ¿en qué momento a alguien le parece una buena idea? A lo mejor si esa persona no se hubiese podido subir al carro del tema de las donaciones, del tema de dar pena por internet, de los canales donde se explota a los niños enfermos, etcétera, a lo mejor no lo hubiera hecho. Las redes sociales son un aliciente y enganchan, pero hasta tal punto, igual que una persona cuando está enganchada, por ejemplo, a la heroína, es capaz de hacer cualquier cosa por conseguirla, hasta robar, hasta muchas veces agredir, hasta incluso a su propia familia y hacer cosas que nunca hubiera imaginado tener que hacer para poder consumir. Hay que pensar que las redes sociales tienen el mismo efecto que otras drogas duras. El mismo efecto, el mismo. Y si queréis información de todo esto, de adicción de las redes sociales, si queréis, además tengo un capítulo entero que es el 4, si no me equivoco, el 4, sí, redes sociales para visibilizar, no todo vale, donde hablo del tema de los niños con enfermedades, con discapacidad, etcétera, que son utilizados por sus padres con fines económicos, lucrativos y además, bueno, pues eso, para dar pena, para conseguir visitas, etcétera. Ya está bien. Hay que decirlo y se tiene que hacer algo. Lo que no podemos hacer es seguir callados, hacer como que esto no está pasando, entrar en redes sociales y ver a niños conectados a máquinas, niños con un sepia y una música triste de fondo, conectados a una máquina. Basta. Basta de ese tipo de contenido, ya basta. Me da vergüenza como sociedad que esté pasando esto y que estemos permitiendo esto. Hay niños explotados en las redes sociales, hay niños mendigando en las redes sociales, hay niños que están siendo utilizados constantemente para hacer recaudación de dinero. Hay niños cuya vida está siendo expuesta en redes sociales y además en condiciones vulnerables. Y basta ya.
Y basta ya. Basta ya. Esto es importante y prioritario, ¿eh? Creo yo que a día de hoy, si tenemos que ponernos en prioridades y tenemos que decir, buscar una solución, ¿no?, a los diferentes temas de protección del menor en el entorno digital, yo entiendo que el uso de las pantallas es algo muy preocupante, ¿vale? Pero si yo tuviese que dar prioridad o incluso por urgencia, ¿vale?, yo diría que esto urge. Regular el contenido de los menores en las redes sociales urge. Es que es urgente, por favor. Es urgente. Están pasando cosas. Están pasando cosas en todas partes del mundo. Y están empezando a pasar aquí también en España. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.